Bienvenidos al fútbol, amigos de Deporte Misiones TV, con el gusto y el placer de cada jornada. Los estamos saludando desde el barrio de Villa Sarita, en una jornada realmente magnífica, primaveral casi, que invita a practicar el más popular de los deportes. Estamos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira para un partido que va a completar uno de los grupos del torneo provincial que organiza la Federación Misionera de Fútbol. Guaraní Antonio Franco, con nuevo presidente, con nuevas ilusiones, con nuevas esperanzas, también con nuevos nombres y caras en la formación de su plantel, recibe a 1 de Mayo. Este equipo que casi que en silencio fue haciendo su camino a lo largo de la temporada 2024 y se metió entre los mejores puntajes generales y por eso está jugando el provincial en representación de la Liga Posadeña. No como algunos pensaban, 1 de Mayo se anotó para jugar el torneo provincial. Nada de eso es verdad. 1 de Mayo hizo una campaña realmente tan buena durante los dos campeonatos de la pasada temporada que justamente le permitió, cuando fueron quedando vacantes entre los 5 lugares que tenía asignado la Liga Posadeña, para meterse dentro de ellos. Y acompaña justamente a Guaraní, a Atlético Posadas, a Jorge Gibson Brown, entre otros, para disputar este torneo que va a dar una plaza o quizás dos para la temporada 2026 del próximo Regional Federal Amateur. Y a pesar de estar casi en familias, aquí se respira otro clima. No sé si mejor o peor que el anterior, pero en definitiva que hay un aire nuevo, un aire fresco desde que entramos en las instalaciones del estadio con nuevas normas que hasta los periodistas debemos respetar, porque por supuesto tienen que ver con una nueva directiva, que repito, no sé si es mejor o peor, eso se dirá o se verá con el tiempo, pero en definitiva el hecho de haber llegado un nuevo presidente en unas históricas elecciones que por primera vez se dieron en 92 años de vida, hace que justamente esto que le estoy contando anteriormente se palpite. Veremos, y ojalá que le vaya bien a Guaraní, porque todo aquel que es hincha de Guaraní, incluyendo a todos los miembros de la anterior comisión directiva que hicieron mucho porque la franja se mantuviera entre los primeros planos y peleara por el ascenso al torneo federal, todos ellos también desean lo mismo, que le vaya bien a Guaraní Antonio Franco. Y el periodismo, cuando asume un club la representación de la provincia, se suma a esa inquietud, se suma a esa posibilidad de que un club de la provincia ascienda, como sucedió recientemente con el caso de Bartolomé Mitre. Estamos aquí, ya los voy a ir saludando a Leandro Borges y también a Serena Bentancur, con quienes voy a estar compartiendo este trabajo periodístico. ¿Cómo te va, Lea? Bienvenido a la Transmi. Hola Roberto, toda la audiencia de Deportes Misiones. Lo decías bien vos, se respira aire nuevo, se respira algo diferente aquí en Villa Sarita, ya próximo al ingreso de los equipos, tanto de Guaraní Antonio Franco como 1 de Mayo. Vamos a ver qué proponen ambos equipos hoy. La primera vez para 1 de Mayo, jugando el torneo organizado por la FEMUFI. Y bueno, Guaraní, que es uno, calculo yo, creo yo, uno de los favoritos, uno de los que tiene por historia, por todo lo nuevo que está pasando, creo que la obligación de ser candidato, la obligación de ser protagonista en este torneo que arrancó y que hoy va a dar continuidad a la fecha número 1. Así se ha presentado Leandro Borges a través de Deportes Misiones. La saludo a la señorita, la que embellece, enternece con su voz nuestro trabajo. Bienvenida, Serena, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a la audiencia también. Qué lindo sábado, qué lindo debut para Guaraní Antonio Franco en este nuevo torneo provincial. Qué ganas de ver a la franja, qué ganas de comenzar este fin de semana con
con un lindo fútbol, un lindo partido, así que esperemos que todo se dé en paz, en las mejores condiciones y que viva el fútbol misionero. Así se ha presentado Serena Betancur a través de Deporte Misiones TV, aquí en lo más alto de la tribuna techada, de la platea techada del Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Vamos con la formación de Guaraní Antonio Franco. Así va el conjunto franjeado, Leandro. Con la número 1, Luciano Miranda, la 2 para Lucas Florentín, la 3 para Joaquín Machado, la 4 para Lucas Vera, la 5 para uno de los que vuelve, Denis Benítez, la 6 para Adrián Mesa, la 7 para Axel Bogado, la 8 para Santiago Duarte, la número 9, otro que vuelve, otro que es de la casa, hablamos de Mauro Gómez, la número 10 para Lucas Velázquez y la número 11, otro más que vuelve, Alan Almirón. Perfecto, así va 1 de mayo, así va el conjunto que dirige técnicamente Hugo Colman, de tan buena campaña en el 2024, Serena. Con la 1, Germán Mendoza. Con la 2, Carlos Frutos. Con la 3, Samuel Ríos. Con la 4, Mauricio de la Cruz, que es primo de Lautaro de la Cruz, quien se está enfrentando acá con la camiseta de la franja, así que hay duelo familiar. Omar Samaniego, el número 5. Con la 6, Ezequiel Ledesma. Con la 7, Francisco Piedrabuena. Con la 8, Carlos Ramírez. Con la 9, Darío Kunz. Con la 10, David Gadea. Y con la 11, Pablo Pereira. Perfecto, las autoridades del partido, los árbitros y sus colaboradores para esta tarde. Árbitro principal, Harold Lemos, que últimamente estaba impartiendo justicia con Guaraní de buenos resultados. Asistente número 1, Rolando Lugo. Asistente número 2, Guido Cabaña Barbosa. Perfecto, y completo con el médico de turno, Fernando Anzola. Tome nota, porque lo vamos a... Ojalá que no lo tengamos muchas veces trabajando porque eso en el campo de juego, porque eso significará que habrá algún lesionado. Bueno, nos hemos extendido un poquito más de la hora oficial de comienzo. Ya pasaron 6 minutos de las 16. Esperamos ansioso por la aparición de los equipos. Repito, Guaraní, Luciano Miranda, Vera, Florentín, Mesa y Machado, Duarte, Benítez y Velázquez, Bogado, Mauro, René Gómez y Alan Almirón, los 11 de Manuel Duto y Juan Eluchanz. Del lado del 1 de mayo, el ex Brown, Germán Mendoza al arco, Mauricio de la Cruz, Frutos, Ledesma, Samu Ríos, Ramírez, Samaniego, David Gadea, Piedrabuena, Kunz y Pereira. Aparecen los equipos en el campo de juego. Como sucede habitualmente en la liga profesional del fútbol argentino, como también pasa en la Champions, con esa musiquita tan particular que se le pega a usted, amigo televidente, en cada jornada del más importante de los torneos mundiales a nivel de clubes. Están en el campo de juego los franjeados y los trabajadores para este arranque en un día histórico para 1 de mayo, porque es el debut absoluto en los certámenes provinciales y no es poca cosa para un club humilde de un barrio popular de la capital provincial que hoy pretenderá jugarle de igual a igual al franjeado, a este franjeado que por supuesto pondrá los ojos en el provincial y en el torneo de la liga, pero que seguramente está pensando desde hoy Manuel Duto y Juan Eluchanz en el próximo Regional Federal Amateur. La foto, por supuesto que hay mucho más hombres chaciretes, ¿no? Como se les decía en la década del 30. Mire hasta dónde me fui, ¿no? Hasta 1930. Los chaciretes, como se los denominaba a los fotógrafos que hacían justamente la cobertura de los eventos sociales o deportivos. En menor medida, claro está, estos últimos. Allí están los 11, los primeros 11
que va a poner en cancha la dupla técnica de Guaraní Antonio Franco para esa foto del recuerdo. Aparentemente van a quedar como están en este momento distribuidos en el campo de juego. En el arco que da espaldas a la calle Pedernera, hacia el centro de Posadas, hacia donde va a atacar Guaraní en el primer tiempo, Germán Mendoza. Ese arco le debe traer muy buenos recuerdos a Germán, porque allí, atajando por Brown, lo eliminó a Guaraní un día por penales al conjunto franjeado. Y fue él gran figura atajando 2 penales, 2 o 3, no recuerdo muy bien, mire usted. Arco de la calle Ivanovsky para el juvenil Luciano Miranda, el ex Boca Juniors, el hijo de Tony Miranda, un muchacho muy joven que se lució en varios equipos de la Liga Posadeña y que creo que ya se ha dado el caso que en algún momento el padre estuvo atajando en un equipo y el hijo en el banco de suplentes de otro. Y también como entrenador de arqueros de Brown, una de las últimas funciones de Tony. Tendrá que mover aparentemente el conjunto visitante, 1 de mayo, frente a la pelota Darío Kunz, el número 9, que tan buenos resultados le dio el año pasado a Estudio Galeano. Salió campeón con Estudio Galeano, Hernán Kunz, anotando justamente unos cuantos goles. Está todo listo para el comienzo del partido. 16-10 en la República Argentina, controla su cronómetro el árbitro. Pita Harold Lemos, ya juegan en Villa Sarita y fútbol. Pelota por la izquierda para la salida de Samuel Ríos. El balón jugado hacia adentro, la perdió Ríos, se viene Velázquez, Velázquez tocando corto para Santiago Duarte, la cambia toda para Machado. Machado abriendo la cancha para Guaraní, se frena, toca hacia adentro para Denny Benítez, la pone hacia adentro en procura de Bogado, arranca Bogado, apuntó al arco, tiró, la puso en la tribuna. César Napoleón Heró, saque de meta favorable al conjunto de 1 de mayo. Arrancó lindo el partido, Serena. Arrancó con todo Guaraní que planteó con la mayoría de pibes que se fueron al último tramo de la otra dirigencia, la dirigencia anterior de Guaraní, y que han vuelto evidentemente cuando se eligió nuevo presidente. Así que es un equipo, sacando por ahí a Mauro Gómez, repleto de jóvenes y que van por eso, van por todo, van para adelante. La pelota se pierde afuera, lateral que hace Samuel Ríos, toque corto con Santiago, con Carlos Ramírez, pelota contra el área, responde Machado. El balón en la mitad de la cancha. Ahí sale el conjunto de Guaraní, Antonio Franco. Duarte, la jugó mal, corta en el fondo, Ledesma. Ledesma con Ríos, la pierde por un costado, el número 3. Del conjunto visitante lateral que hace Lucas Vera. Tocaba corto con Denny Benítez. Devuelve Samu Ríos. Pelotazo largo de Duarte. Corta saliendo del fondo el conjunto de 1 de mayo. No podía. David Gadea. Pelota de Ríos hacia adentro. Corta Machado. Arriba con golpe de cabeza despejando Ledesma. La pisa. La controla David Gadea, uno de los mejores jugadores técnicamente dotados que tiene 1 de mayo. Amaga y sale bien Carlos Ramírez. Samaniego. Lo apura Mauro Gómez. Casi se la roba, la saca Ríos. O en realidad la sacó Ledesma con Ríos. De taco la dejó corta a David Gadea. Gadea que si no me equivoco estuvo en una de las instituciones más grandes de la Argentina. No sé si no estuvo en Independiente. No sé si no estuvo en Independiente o si estuvo en Boca Juniors, pero sé que estuvo en un equipo de Buenos Aires haciendo inferiores. Sale Mesa. Machado. Todavía no lo nombré mucho a Velázquez, que lo necesita y mucho Guaraní. Justamente Velázquez se vino al costado derecho. Vera. Florentín. Sale Denny Benítez. La pide por aquel lado Duarte. Ataca Guaraní, se proyecta Vera por la derecha. Abrieron juego para Machado. Encaró la marca de Mauricio de la Cruz. Sigue Machado. Amaga Duarte.
Arranca Duarte, lo dejó por el camino. A De la Cruz, última niña, viene el centro. Y al córner, Frutos. El ex crucero del norte se arrojó cuando llegaba Mauro Gómez en sus espaldas para mandarlo al tiro de esquina. Primer córner del partido para la franja. Comienzan a cantar los hinchas. En la cabecera, queda espaldas al centro de Posadas. Duarte para pegarle. Subió Florentín, subió Mesa. Duarte con el centro, arriba de cabeza sacándola. Bien plantado Ledesma. Viene Machado, pelea Kunz, le pone el cuerpo, perdió, falta. De Machado sobre Kunz. Está cobrando Harold Lemos, que le llama la atención a Machado porque tiró después la pelota lejos. 4 minutos pasados del primer tiempo. Frutos. Ramírez, sale 1 de mayo. Traslada la pelota Ramírez. La puntea Gadea, corta Machado. Había subido Mauricio de la Cruz. Sale Mesa, atrás con Luciano Miranda. La pone en la mitad de la cancha. Ahí la tiene por primera vez en el partido Lucas Velázquez. Denis Benítez. Mesa. Se abre Machado. La pide corta Duarte. Pica Machado. Jugó corto para Bogado. Vera que se manda al ataque. Atención. Trata de desbordar el número 4. Se frena. La pone atrás. Llega Bogado. Hace la personal. Se la saca a Ríos. En realidad el que sacaba era Pereira. Habitualmente marcador de punta Pereira hoy con el 11. Se viene Denis Benítez. Ataca Guaraní 0-0. Lucas Velázquez. La pone al área, corre Mauro Gómez y al córner. Al córner la tira Ledesma, segundo tiro de esquina para Guaraní, que siga apurando Serena. Que siga apurando, que siga presionando, que no te veo muy pocos minutos, se venga el primer gol. Guaraní muy cerca del arco, a comparación de 1 de mayo, que todavía Luciano Miranda no tuvo ninguna atajada memorable, digamos. Centro de Duarte con los puños el arquero Mendoza, puerta de área, la saca de cabeza Frutos. Pereira. No hay mano, dice el árbitro. Traba con todo Bogado, gana bien Velázquez pie a pie. Levanta Duarte. Alan Almirón era, en realidad. Gana Almirón. Rebota en Samuel Ríos. Se adelanta Vera. Denis Benítez. Almirón. Mesa. Machado la pide. Va para él. Por adentro Duarte. Prefiere con Mesa. Toca Benítez sin apuros. Guaraní se abre Vera en la derecha. Florentín con Vera. Replegado totalmente en la cancha 1 de mayo 0-0. Pelota de Vera, la baja Mauro Gómez con el pecho. Lucha y se la saca Fruto, foul de atrás de Mauro Gómez. Tiro libre para 1 de mayo. ¿Te gusta el partido, Leandro? Lindo partido, lindo partido. Mucha propuesta por ahora de Guaraní. Espera 1 de mayo. Creo que quiere jugar al contraataque, esperando algún espacio y tratando de tirar la pelota para los rapiditos arriba. Se viene Mauricio de la Cruz, atención. Para mi gusto lo empujaba el jugador de Guaraní, para el árbitro dice que no. Almirón en retroceso lo cubrió. La pelota escurrió por línea de fondo. Salida de arco que hace Miranda, Florentín. La cambia Florentín con Machado. Este es el grupo 1 del provincial, ¿no? Ya vamos a recordar el 2. Ya vamos a recordar el otro resultado que se dio en la primera fecha. Rosamonte le ganó a Olimpia 1-0. El resultado de los otros equipos, Rosamonte le ganó 1-0 a Olimpia de San Antonio, de visitante. Y Rosamonte, si no me equivoco, es el próximo rival de Guaraní, allá en Apóstoles, ¿no? Exactamente. Eso será el último fin de semana de marzo. Y creo que por ahí estaremos, si Dios así lo permite. Mesa, Machado, baja Duarte. Recibe Duarte, arranca Duarte. Lo dejó atrás a Kunz. La tiene Duarte, la levantó para Vera. De cabeza hacia adentro para Velázquez. Antes la pelota se le había escapado a Vera, dice el asistente 1, Lugo.
Rolando Lugo. Lateral que hace Samu Ríos. Gadea. La pisa Gadea y la pierde. Recupera Velázquez, el capitán de Guaraní. Gadea. Jugaba Ramírez mal, se la regaló Velázquez, la cambia toda para Alan Almirón. Picó Machado como luz mala por el costado izquierdo, no lo vieron. Corta, cerrando a tiempo. Ledesma, se viene Pereira, la pisa Pereira. Retrocede Pereira. Samaniego, gira muy bien. Samaniego la pone larga, corta de cabeza Florentín. Retrocede Bogado, lo complicó a Luciano Miranda que con el pie la tuvo que sacar porque se le venía encima Kunz. Velázquez. Iba muy fuerte Ramírez. Ledesma, Frutos. Ramírez. Atención, pica en la derecha. Atención, habilitado, pica Kunz. La pelota le quedaba algo atrás a Piedrabuena. Descarga Kunz atrás, venía de la Cruz. Gana de la Cruz, sigue de la Cruz. Adelantó mucho, trabó y perdió con Bogado. Velázquez. Pelota para Mauro Gómez, la dejó correr para Machado que llega. Atención, llega Machado, le va a pegar al arco, Miró primero, colocó al arco. Remate que saca con las manos hacia adelante Mendoza. Después completó el despeje. El zaguero Ledesma, otro centro de Machado. El despeje corto, la pelota sigue en el área, no la pudo conseguir. Velázquez, viene Vera. Velázquez. Denis Benítez. Lo traba Kunz, le roba y atención con la contra. Pelota larga para Hernán Kunz. En retroceso Denis Benítez la dejó corta, la tiene Kunz. Samaniego. No, en realidad, sí, Samaniego era. En realidad pensé que era Ramírez. Samaniego la pone para Pereira. De cabeza la dejó atrás para Gadea. Apuntó Gadea, tiró un sombrerito, se acomodó para la derecha. La sacó hacia atrás. Cañito incluido, gran jugada personal de Ramírez al arco. Por encima, pero fue buenísima. Buenísima jugada la de 1 de mayo. Se va acercando primera alerta para el conjunto franjeado. Ya lo vemos a Duty y Luchanz fuera de sus bancos, mirando detenidamente paso a paso cada jugada del partido. ¿Te gustó, Leandro, lo que hizo David Gadea, a quien apunté como uno de los mejores? Gran jugada del jugador de 1 de mayo, que solo se las arregló. Si terminaba en gol, mamita, qué golazo iba a ser. Sale Duarte, ataca Guaraní, abierto en la izquierda. Aparece Machado, viene el centro, llega Mauro Gómez, no la pudo acomodar, la va a sacar Frutos. Es de ida y vuelta al partido, Cabecea en la mitad de la cancha Gadea. Buscaba a Samaniego. Y eso, el árbitro interpreta que es foul y lo va a amonestar, no. A Samaniego. Me quedan tantas... Yo no, sinceramente, yo si fuera árbitro, cuando suceden estas jugadas, no sé qué cobraría. Porque el jugador de 1 de mayo quiere despejar porque la pelota le viene de frente y de repente te aparece un rival desde atrás y te pone el cuerpo y vos lo golpeás involuntariamente. ¿Qué hacemos? Hubo un penal en un superclásico del fútbol argentino, donde creo que Meli, el que recibe la falta, un defensor de River, y el árbitro, que era Delfino, terminó cobrando penal. Tenés razón. La cuestión es que acá Harold Lema le cobró foul a Samaniego y acá tiene un lindo tiro libre. El conjunto de Guaraní para llegar al primero, 3, 4 hombres en la barrera. Lo puso contra el palo izquierdo. Mendoza, atención. Va Bogado del centro. ¡Magómez! ¡Voló el arquero! No valía. Estaba adelantado. Volaba Mendoza en forma espectacular para desviar con un manotazo el cabezazo de Mauro Gómez, que ya estaba en posición adelantada, de acuerdo a la interpretación del árbitro. Es indirecto en 13 ya de este primer tiempo, 0-0. Lo veo más estilizado físicamente al arquero Mendoza, porque en algún momento se lo criticaba por su estado físico. Cabecea para atrás Florentín, sale Miranda. Pero lo vemos muy, repito, muy en línea a Germán Mendoza, que es hermano de Axel Reineck, aquel muy buen juvenil que apareciera en Brown
jugando el torneo federal, uno de los últimos torneos federal B o argentino B, como se llamaban. Sale Guaraní, Florentín, Mesa, Duarte, la pide Benítez, va para él, recibe Denis, toca corto para Velázquez, arranca el capitán, la pone por abajo para Mauro Gómez, descargó en pared para Velázquez, se viene Velázquez, la pone contra el área, llega por la izquierda Machado a toda velocidad, viene el centro, y casi en contra, se lo mete Frutos, con los ojos llenos de preocupación y de miedo y de terror, la mandó al córner, tercer tiro de esquina para Guaraní. Casi el primero. Por la subida de Machado que le va a pegar en el córner con la zurda. Busca a Guaraní. Viene el centro abierto, los pasó a todos. Le cayó a Gadea. David. Pereira, corre Pereira. Llega primero, Vera tirándole a la larga. Busca a Velázquez. Devuelve Samu Ríos. David Gadea. Samaniego. No, este es Ramírez. Es que intercalan permanentemente ahí los dos, el 5 y el 8. Samaniego con Ramírez. ¡Ay! Casi se confundieron. Entre Samaniego y el número 6 Ramírez. La sacó Mendoza, pelota larga para Kunz. Viene De la Cruz. Sale con el pecho, cortando Mesa. Duarte, Denis Benítez. Machado, la pide Almirón. Picó Duarte. En las espaldas de la Cruz, ataca Guaraní, última línea, viene el centro, sale el arquero cuando ya se había ido la pelota. Salida de meta, está cobrando el árbitro. De todas formas, Mendoza estaba muy atento, había adivinado la intención a dónde vendría ese centro y había cortado. Sin apuros, Germán Mendoza para pegarle, ya va a estar repasando bancos de relevos. Saca Mendoza, arriba Florentín, Samu Ríos, se viene Gadea, Denis Benítez que se la tira fuera de la cancha. Al lado donde está Hugo Colman, el técnico de 1 de Mayo. Samuel Ríos, busca Ramírez, Samaniego que levanta, pero pierde con Almirón. Lucha Samaniego, Mesa. La pide Benítez. Arranca Denis. Tenemos el banco de Guaraní. Exactamente. Tenemos el banco de suplentes con la 12, Pablo Sequeira, el arquero que volvió a Guaraní. Ulises Adorián con la 13, Lautaro de la Cruz con la 14, Máximo Duto con la 15, Marcos Cáceres con la 16, Juan Pablo Toledo con la 17 y Santiago Alali con la 18. Acá fue muy fuerte, perfecto el árbitro. Muy fuerte Samaniego, amarilla para el número 8. Fue con las dos piernas para adelante, ¿no? Está perfecto el árbitro y su decisión. A los 17 minutos de esta primera etapa, amonestado el número 5 de 1 de Mayo, el partido 0-0. Va Guaraní a buscar el primer grito de la tarde. A pleno sol, estamos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Una parte de Deportes Misiones TV está en la definición por el segundo ascenso. En cancha de Atlético Posadas entre Argentinos Juniors 1, Tigre 3. Resultado con el que arrancó justamente esa serie en estos últimos 90 minutos porque allá ganó Tigre en Santo Pipo, cuando digo allá. Quedó muy dolorido Velázquez. Y no sé si va a poder seguir, ¿eh? Se sacó la canillera y está pidiendo, me parece al árbitro, el árbitro no puede continuar el juego si no está bien. A quien le han cometido la falta. Bueno, parece que Velázquez va de todas maneras hacia el área. Perfilado Machado y Duarte. Duarte con el centro, atención. Ahí la queda la pelota para el remate muy débil de Alan Almirón, tapó el arquero. Con los pies
Lo que parecía iba a terminar en la nada misma, terminó una jugada de muchísimo riesgo, casi llega el primero de Guaraní, en forma inesperada porque la pelota muy bien puesta por Duarte cayó en una zona muerta a la cual parecía que iba a llegar fácil el arquero. Cuarto córner. Para Guaraní desde la derecha va el propio Duarte. Viene el centro de cabeza, la saca Frutos del área. Machado. Miró para el área, manda otro centro, el cabezazo despejando de Ledesma. Duarte que volvía de ejecutar el córner, hace la personal, Kunz dando una mano a sus defensores. Pelea, pierde, gana Duarte, lucha. El amonestado Samaniego, la saca Gadea. Corría contra la línea. La pelota se escapa afuera, a ver. Una amarilla va a haber para Gadea. Por ese braceo que golpeó en un jugador de Guaraní. Y habrá tiro libre entonces, o lateral, a ver qué es lo que da. Le dice Gadea, pero yo me estaba cubriendo justamente de lo que los rivales pretendían sacarme, que era la pelota. Duto le reclama algo. Terminó cobrando lateral. Perfecto, cobró lateral, pero lo amonestó por esa acción, repito, en el braceo. Lateral que se hizo Vera. Recibe Florentín, la pide Machado. Lo persigue Piedrabuena, lucha Piedrabuena. Gana Machado, corre. Los dos son rapidísimos, después comete falta Machado. Al límite de la amarilla, aplicando el mismo criterio de las últimas dos amarillas. Me parece que esta de Machado era como para pensarlo al menos. En el piso quedó De la Cruz. Hay tiro libre para 1 de mayo. El partido no tiene goles. Llegamos a los 20 de esta primera etapa. Sin apuros. Germán Mendoza para pegarle. Los suplentes de 1 de mayo te lo pido en un minuto, Serena. ¿Lo tenés por ahí? Sí. Bueno. Ahora que el partido recién se reanuda. Los suplentes del conjunto visitante. Pelota contraria, atención, déjame esta. Entraba Kunz, lo trabaron. Y la saca Denis Benítez. Los suplentes del conjunto visitante, con la 13 Guillermo Luján, con la 14 Facundo Caniza, con la 15 Daniel Barzala, con la 16 Santiago Colman, con la 17 Néstor Barrientos, ex jugador de la cantera, y 18 Luis Gadea. Perfecto, ataca por la izquierda Almirón, se frena, se la toca fuera de la cancha Mauricio de la Cruz. Mauricio de la Cruz era de Huracán, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, jugador del Globo. Perfecto. Lateral que hicieron con Duarte. Se perfila Duarte. Manda centro, cabezazo. Arriba del travesaño de Mauro Gómez. Arriba del travesaño el cabezazo de Mauro. Centro otra vez de Duarte, que tiene un guante realmente en su botín derecho. Ya ha ejecutado 2 tiros libres. Ya ha enviado 2 balones a jugada detenida, con mucha calidad y con mucha precisión sobre el área de 1 de mayo. En esta ocasión el cabezazo de Mauro se fue por encima, Serena. Muy cerca nuevamente el conjunto franjeado de convertir. Te diría que le faltan milímetros y capaz un poquito más fuerte y llega el primero para el conjunto de Villa Sarita. Se viene Piedrabuena, coloca un remate, cierra Florentín, en retroceso Denis Benítez. Mesa, espantando los teros que estaban por ahí. Corta Frutos de cabeza. Bogado. Duarte que la cambia para la subida de Vera. Por adentro la pide Denis Benítez. Jugó corto para Bogado, otra vez Denis. Duarte, la pide Lucas. Picó Machado. Llega Machado, desborda, atención. Va Machado a la última línea, le pegó al arco. Pegó en el ángulo. Pegó en el ángulo la pelota, pero del lado de afuera. Inesperado remate de Joaquín Machado. Casi el primero franjeado. ¿Controlaba? Pregunto.
el arquero Mendoza o simplemente no tenía nada que hacer? Para mí no tenía nada que hacer, le agarró muy desprevenido y creo que Guaraní está avisando. En los próximos minutos yo creo que ya se abriría el marcador para cualquiera de los dos, pero me parece que más para Guaraní. Pelota larga, corta Florentín ganándole a Kunz. ¿Concuerda usted con Serena, Leandro? Sí, creo que sí, y también 1 de mayo tiene que empezar a ver cómo reforzar la banda derecha, porque Guaraní ya entendió que por ahí está y por ahí se puede llegar fácil. Sí, me llama la atención cómo lo están desbordando de la Cruz, que habitualmente es un buen marcador. Lo tengo como un buen marcador de punta. No sé por qué hoy lo están desbordando con tanta facilidad. Aquí Gadea la hace rebotar en Almirón. Ramírez en realidad lo llama el árbitro a Ramírez Almirón, que se empujaron después. Pereira le dice algo a Harold Lemos. Lemos le dice, miren, mis amigos y mis familiares en Barranquilla están mirando el partido. Ustedes me están complicando la tarde, saben lo que van a decir mis vecinos. Sí, tiene razón, dice Almirón. Claro, lo entiendo, dice Ramírez. Bueno, y ahí terminó todo. Saque de costado que hace Samuel Ríos. Cabecea hacia adentro Kunz, la regaló para Almirón. Velázquez. Duarte, se adelanta Mesa. Otra vez con Velázquez, se abre Machado, ya es extremo izquierdo. Duarte y el guante derecho, tocando corto con Denny Benítez. Vera por la derecha. Florentín levanta la cabeza, también la pelota la pone para Velázquez. Lo cuerpeaba esta vez Mauricio de la Cruz. Piedra buena. Pelota larga que corta con el pecho, bien plantado Machado. Duarte, Alan Almirón, aguanta la marca de Samuel Ríos. La pelota se escapa afuera, laterales para 1 de mayo. Tiene razón el asistente. Tiene razón, asistente. Por más que, mire, si repetimos la maniobra, cuando van ahora los dos equipos a hidratarse, los jugadores de Guaraní todos protestan en el banco de suplentes también. Pero la pelota le rozó a Alan Almirón. No sé si coinciden ustedes. Serena, ¿coincidís conmigo o no? Podés decir que no, ¿eh? No, la verdad que coincido, pero sí, Rodo obviamente no fue muy brusco como para que, si no, no creo que Alan Almirón pelee contra el árbitro, pero bueno, fue dudosa. ¿Y usted, Leandro, qué dice? ¿Me va a contradecir o va a estar de acuerdo? Mira, te voy a ser sincero, no vi la jugada, para mí era para 1 de mayo, pero bueno, estaba más cerca, el lineman estaba de frente a la jugada, entonces vamos a darle la derecha al asistente número 1. No nos queda de otra, creo que en esta. Que es Rolando Lugo. Perfecto, se hidratan los protagonistas. 0-0 está el partido. Estamos en 27 minutos de esta primera etapa. Somos Deporte Misiones TV. Es el torneo provincial de la FEMIFU. Terminó el momento de la hidratación. Están 0-0 en cancha de Atlético Posadas. Serena. Todavía 0-0, recordemos que el global todavía sigue a favor de Tigre, que 3-1 frente a Argentinos.
Lateral entonces para 1 de mayo en la reanudación del partido. Por ahora ascendiendo Tigre, el conjunto de Santo Pipó. Samuel Ríos, cabecea Kunz. La pelota le cae a Duarte. Se abre Machado. Pica Velázquez. Va la pelota para él. Pasa Machado. Taco de Luca Velázquez. Para el conjunto local. Traba Piedrabuena. Rebotón Machado. La saca el amonestado Samaniego. Corre Kunz. Le gana Mesa. Devuelve Mesa de zurda. La pone contra el piso Samaniego. El segundo amonestado que tiene, uno de los dos en realidad amonestado que tiene 1 de mayo. El otro es Gadea. Cayó Samaniego, víctima de falta, tiro libre. Para Guaraní, cantan y cantan los hinchas franjeados. Gracias a todos los que están conectados. Vamos a ver si podemos después en el entretiempo estar respondiendo algunos mensajes de los tantos amigos que ya están en el chat justamente de nuestro canal de YouTube. www.youtube.com/Deporte Misiones. Desde la derecha Gadea para mandar este centro, subió Frutos, también subió Ezequiel Ledesma, los dos marcadores centrales. Centro de Gadea, la pelota la busca Frutos, la pone contra el área. Llegaba tarde Samuel Ríos. El portero Luciano Miranda que controló. Pelotazo largo, saca de cabeza Mauricio de la Cruz. No podía Frutos en el camino. Alan Almirón que la baja, la pone para Vera. Arranca Vera, gana Vera. No se fue, se le fue. Bueno, me pareció que no. Lugo dice que sí. Duto le pide con las dos manos hacia arriba diciendo dame una. Al árbitro Harold Lemos. La cuestión es que hay lateral que tiene que hacer Samuel Ríos. Para 1 de mayo. Atrás Ledesma. Ramírez. Frutos. Lo apura Mauro Gómez que tuvo dos claras chances. Pelota larga para Kunz. Le ganó en el salto el jugador Florentín que se cambió los botines. Denis Benítez, juega Duarte, corta Ledesma, la baja David Gadea, aguanta poniendo la colita a los Riquelme. Tocando corto para Pereira, gran taco. En devolución de Pereira para Gadea, arranca Gadea, se la toca afuera. Denis Benítez. Después rozó en el jugador de 1 de mayo y el árbitro Lemos dio lateral para Guaraní. Se están moviendo los suplentes de 1 de mayo, si no me equivoco, ¿no? La verdad que sí. Por lo que vemos acá están bien en un costado de la cancha, moviéndose, haciendo los primeros movimientos. Veremos si el técnico de 1 de mayo empieza a hacer los primeros cambios. Raro en el primer tiempo. Puede haber algún lesionado. Puede exactamente haber algún lesionado. Florentín, Denis Benítez. Recibe por aquel lado Duarte. Abrió para Machado, por adentro la pide corta Velázquez, va para Velázquez, atención, se mete en el área, Velázquez viene al centro, por bajo se equivocó, la punteó, Frutos después la sacó, hacia adelante Ramírez, cortó Machado, saca Frutos, corre Kunz, pone el cuerpo y le gana por potencia física, el marcador central, Mesa, Machado, Denis Benítez, domina Guaraní, pero no puede abrir el marcador. 32, primer tiempo. Lucas Velázquez jugando para Duarte. La maneja Santiago. El toque para Velázquez, devolución. El toque de Bogado. El pase muy largo, en cortada. Para la entrada de Alan Almirón. La pelota llegó a poder del arquero Mendoza. Que mete la contra. Atención, corre Pereira. Corre Pereira y rápido. Se viene Pereira. Pero más rápido Florentín. Que la metió contra el alambrado al lateral. Saque de banda que ya hizo Pereira. Recibe Samuel Ríos. El ex marcador de Punta de Atlético Posada la pone contra la derecha para la llegada de Kunz. Por adentro llega Piedrabuena. La tiene Kunz. Amagó. Caño. Viene el centro. Devuelve. Bien plantado Mesa. Buena jugada personal de Kunz. No tuvo compañía. Sale Lucas Velázquez. Denis Benítez. Le pegó en la mano a Gadea. Antes cobró el árbitro la falta sobre Lucas Velázquez y le llama la atención a De la Cruz.
por esa infracción en el retroceso del número 4. Ahí le está llamando la atención justamente el árbitro. Denny Benítez con Bogado. Arranca Axel. Recibe Lucas Vera. Denny Benítez. Jugando corto para Duarte. Amaga Duarte. No puede Samaniego. Abrió para la llegada de Machado, que estrelló un remate en el ángulo. Viene el centro por detrás del arco de Mendoza. Y se le enoja, le rezonga Duarte a Machado y le dice: pero ¿cómo vas a mandar ese centro? Tocámela a mí, que estoy acá para recibir la pared. Y Machado, sin decirle nada, agacha la cabeza y sale al trotecito hacia la zona defensiva de Guaraní, diciendo: y tiene razón, me equivoqué. Saque de meta. Mendoza la pone larga, cabecea Kunz. 34, devuelve de cabeza Mesa, de cabeza Gadea, con el pie Denny Benítez a terreno rival, corre Alan Almirón, no llega. Saque de costado para 1 de mayo, que tendrá que hacer Samuel Ríos. Gadea que la peina, Kunz que la levanta, no hay nadie de sus compañeros en las cercanías del área de Guaraní. Recibe Machado, Denny Benítez, Machado, Lucas Velázquez, abierto. Para él va la pelota. Desde allá arranca el cerebral volante de Guaraní, Antonio Franco. Denny Benítez la pone larga, saca de tijera hacia adelante Mauricio de la Cruz. No puede Kunz, se la roba en el camino Machado. Cabecea Samaniego, saca la pelota Ramírez, busca Pereira. Le gana con la cabeza, la pelota larga, corre Pereira, llegó, evitó el lateral, encaró la marca, lo dejó por el camino a Vera. Llegó a la última línea, coloca el centro, la pelota se la pellizca. Finalmente Vera y la manda al córner. Primer tiro de esquina para 1 de mayo, que se aproximó con una jugada individual, Serena. Se aproximó, fue una de las jugadas más claras. Esperemos que alguno de los equipos abra el marcador, así se vuelve este partido un poco más interesante de mirar. 36 córner. Gadea, pierna derecha desde la izquierda. La pelota está... A ver, cobró falta. No, pero la pelota no está en el cuarto de círculo. Viene el centro, cabezazo de Samuel Ríos por encima del travesaño. Pero ¿cómo no se dieron cuenta si era córner, que la pelota estaba lejísimo de la oreja donde debió estar, al menos tocando la línea? Leandro, explícame. Y bueno, el trabajo del asistente número 1, creo, ¿no? Está bien posicionado. Si nosotros lo vemos de acá, yo creo que él también lo tendría que ver desde allá abajo. Decir que no fue gol, porque si no, la polémica, mamá. Denny Benítez. Últimos minutos de la primera etapa, no hay goles en Villa Sarita. Denny Benítez, Machado, Lucas Velázquez, la hizo correr para la llegada de Duarte, baja Samaniego, pasó al ataque, Machado perseguido por Piedrabuena, el toque para atrás para Lucas Velázquez, manda el centro pasado, llega Almirón, cabeció hacia adentro, la sacaron, corta la busca Mauro Gómez, la pelota que pica y después la revienta Ramírez. Corre Kunz, arriba Mesa, le gana Mesa en 2 tiempos, pelea Kunz. Para atrás Denny Benítez con su arquero. Domina territorialmente el partido el equipo de Duto y Luchans. Florentín. No podía Bogado. Corta Ramírez. Allá pasó al ataque. Atención, Piedrabuena solo. Va Piedrabuena a la última línea. Se descuidó Guaraní en esta. Llegó Piedrabuena, manda el centro pasado. Llegó Pereira, cabeció y arriba el arquero Miranda. No tuvo fuerza el cabezazo de Pereira, pero cómo se descuidó Guaraní y casi le genera una situación de gol 1 de mayo. Muy cerca, esta vez sí creo que fue la más clara de 1 de mayo. La defensa de Guaraní totalmente desarmada para esta jugada que yo creo que los atajó de sorpresa. Juega Duarte con Machado. No podía Lucas Velázquez, el lateral que ya hicieron para el conjunto visitante, que se anima. Kunz pelea con Mesa, foul de Mesa, dice el árbitro. Y da tiro libre.
A los 38 minutos, Harold Lemos en favor del conjunto de 1 de Mayo. Estaba algo sentido en la mitad de la cancha Mauricio Piedrabuena, quiero decir. Francisco Piedrabuena. Habrá tiro en favor de 1 de Mayo, el partido 0-0. 39 minutos se han cumplido. 2 en la barrera. Atención. Subió Frutos. Subió también Samuel Ríos. Viene el centro al segundo. No, que al segundo palo. Directamente por encima del travesaño. Un centro desesperanzador. Ejecutado por el número 8, Carlos Ramírez. Ya sale Guaraní. Machado. Duarte. Machado. Denny Benítez. Bogado. Encara la marca desde el jugador Ramírez. Tocó para atrás Vera. Florentín. Mesa. Sin apuros. Sin urgencias Guaraní. Más allá del 0-0. Trata siempre de tratar la pelota. De manejarla bien. De asociarse. Y de avanzar justamente trabajando en conjunto. Cortó bien Pereira saliendo del fondo. Arranca David Gadea. La tiene Gadea. Le pasó Pereira toda máquina. Se frena Gadea. Amaga. La pone en profundidad. Buena pelota para Kunz. Salió el arquero. Rebotó la pelota en el foul. Foul le cobra Harold Lemos al atacante Kunz. Pero otra vez se descuidó el fondo, porque la pelota puesta por Gadea, realmente una exquisitez, tiró a la diagonal. Me parece que estaba adelantado Kunz, porque allá el asistente 2, Guido Cabaña Barbosa, había levantado. Pero fue otro llamado de atención para Guaraní, que en los últimos minutos no ha llegado al arco rival. No, la sensación se está sintiendo más del lado visitante. Nuevamente la defensa Guaraní totalmente desprevenida, dejándole espacios abiertos a 1 de Mayo. Pensé que estaba lastimado Luciano Miranda y veía al banco de suplente de Guaraní a ver si se estaba moviendo el arquero suplente, pero no lo veo moverse a Pablito Sequeira. Sí han comenzado a moverse los suplentes también de Guaraní, Antonio Franco, en estos momentos. Sale la franja con Velázquez por el costado izquierdo. 41 van. Arranca Velázquez. Combinó con Machado. Se viene Machado. Desbordó Machado. Última línea. Viene el centro por bajo. Saca Ledesma en 2 tiempos. Corta Denny Benítez. Viene el centro de Vera. Un rebote. Sale Mendoza. Y la pone en la bolsa. Seguro el arquero. Hasta aquí. Respondiendo. Se abre Ledesma. Para recibir prefiere mandarla a terreno rival. La busca Kunz. Ni él ni Machado. Sí Mesa. Busca Duarte. La dejó corta. Cortó bien. Entonces Mauricio de la Cruz, que se afirmó en los últimos minutos. Combinó con Piedrabuena. Abrió para de la Cruz. Se viene de la Cruz. Adelantó la pelota. Le pone el cuerpo Mesa. Inteligente el 6. Y el balón se escapó por línea de fondo. Saque de meta para Guaraní. El partido lentamente va bajando el telón de este primer acto. Sin goles. 42. Denny Benítez, Florentín. Denny Benítez. Mesa. No, Velázquez sí. Se abre Machado. La tiene Velázquez, se equivoca. Cortó en el fondo el jugador Ledesma. Gran pelota puesta en profundidad por Ramírez para Piedrabuena. Se demoró una eternidad. Y después cuando remató hacia el arco de zurda, incómodo, el arquero Luciano Miranda se arrojó sobre su derecha y se quedó con lo que pudo haber sido el gol de 1 de Mayo. Pero ¿cuánto demoró Piedrabuena? Tardó, yo si fuera jugadora, la tiraría de sombrerito y entraba. Si no, ¿viste? Soy una jugadora. Si no me equivoco, es el debut absoluto de Luciano Miranda en el torneo provincial jugando para la primera.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, de a poquito 1 de mayo le fue tomando el gustito al partido, se fue acomodando y ha generado en los últimos minutos buenas oportunidades. Y ya no sé, a esta altura, si usted me apura, si no están parejos en llegadas también. 43, Samuel Ríos, Kunz, Gadea, Kunz, viene el centro, cortó de cabeza, sacando la pelota a Mesa, arranca Mauro Gómez. Ya se armó en el fondo, 1 de mayo con 5 jugadores. Mauro descargó para Lucas Velázquez, ataca Guaraní. Va Lucas, viene el centro y arriba el arquero. Germán Mendoza la descolgó cuando llegaba Alan Almirón para cabecear hacia el gol. De lo más destacado en 1 de mayo el arquero Mendoza. Con 3 o 4 intervenciones realmente con muchísima seguridad, sin dar rebote, saliendo siempre bien atento. Pelota larga de Germán Mendoza, la busca Kun, se le colgaba Mesa en las espaldas y el árbitro le cobra la falta al zaguero de Guaraní y le da un lindo tiro libre, atención, desde ahí Pereira de zurda, atención, o Kunz, o Gadea. Kunz ya se fue al área. Bueno, Pereira para pegarle de zurda directamente. Si la pelota va al arco, estará complicado Luciano Miranda. Tiempo cumplido. Atención, Frutos se acerca para decirle algo a David Gadea. Va a contar los pasos Harold Lemos, a ver si hay 9-15. Una de las últimas de la primera etapa, 0-0, Guaraní, 1 de mayo. Gadea de derecha. Pablo Pereira para pegarle de zurda. Atención, va Gadea, tiró, rebotó en la barrera y se va al córner. No, lo evita. Miranda se le escapó y después se arroja sobre la pelota cuando llegaba Frutos. Se confió el arquerito de Guaraní y casi Frutos se encontró con un regalo de Navidad anticipado. ¿Cuánto más? 3, dice el árbitro, o 2. 2 al 47, vamos. Sale Duarte, 0-0. Velázquez, Machado, Mesa, Florentín. El arquero lo persigue David Gadea. Va a sacar Mesa. Recibe Machado. Lo sale a marcar Piedrabuena. Toca para Denny Benítez. Anticipo de De la Cruz. Corta Machado, lo pone a correr por aquel lado para que se venga Duarte. Ataca a Guaraní. Rebotó la pelota en Ramírez. Un todoterreno Ramírez. La sacó muy bien para Piedrabuena. Tocó mal para atrás, lo complicó al fondo. Pero tuvo suerte porque estaba atento Samuel Ríos. De taco Gadea. Arranca Piedrabuena. Descargó para Gadea. Otra vez para Piedrabuena. Pierde Piedrabuena. Saca Machado. Denny Benítez. Ya estamos en el tiempo cumplido casi. Saca de cabeza en el fondo Ledesma. Pereira. Levantó para Gadea. Roba Denny Benítez. Lo pone a correr al Almirón. No llega. El pase fue largo. No hay más tiempo. Pita el árbitro. Minuto 47. Se terminó el primer tiempo. En el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. En Villa Sarita. Están empatando sin goles. Guaraní, Antonio Franco y 1 de mayo al cabo de un muy entretenido primer tiempo. Fue mejor en el arranque Guaraní. Después lo emparejó 1 de mayo. Y hasta tuvo casi las mismas oportunidades que el dueño de casa, el equipo de Colman, en los últimos minutos, cuando ya Guaraní no controló tanto la pelota. Ya metiéndome en el terreno de Leandro Borges y de Serena Bentancur, que en un ratito nada más le van a estar a ustedes explicando por qué igualan sin goles Guaraní 1 de mayo, cerrando la primera fecha de la zona 2 del provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Se van al descanso los protagonistas. Nosotros hacemos la pausa
Ya regresamos al estadio de Guaraní para la segunda etapa.
Regresamos al estadio de Guaraní Antonio Franco. Me parece que se vienen dos cambios en el conjunto local, ¿no, Leandro? Sí, ya se preparan para ingresar con la número 14, Lautaro de la Cruz, y con la 15 se viene Máximo Duto. Ya vamos a confirmar quiénes son los que se retiran en el conjunto local. Perfecto, vamos a estar atentos entonces. A ver, vamos a repasar los jugadores que no vemos. No lo veo a Lucas Velázquez, por ejemplo. Para mí Lucas estaba lesionado. Cuando vuelve el 1 de mayo, son los mismos. A ver, 2, 4, 6, 8. Sí, 1 de mayo sin cambios. Guaraní va a meter 2 cambios. Entonces Máximo Duto y el número 14, Lautaro de la Cruz. Se fue Bogado también, ¿no? Bogado y Velázquez. Sí, efectivamente, entonces los que se retiraron en el conjunto local fueron con la número 7, Axel Bogado, y con la 10, Lucas Velázquez. Ya están en el campo de juego Lautaro de la Cruz y Máximo Duto para esta segunda parte. Perfecto, ahí están las modificaciones. Tiene que mover Guaraní con Mauro Gómez frente a la pelota. Señoras y señores, va a arrancar el periodo complementario. Pita el árbitro. Ya la tiene Denis Benítez. Arrancó el periodo final 0-0. Están igualando Guaraní 1 de mayo. La tiene el número 8, Santiago Duarte. Sale por la derecha Lucas Florentín. Pelota jugada hacia adentro con Vera. Caía en el camino Mauro Gómez. Saca del fondo el zaguero central Ledesma. Ataca otra vez Guaraní. Se viene Vera por la derecha. Cae, traba. Después pierde. Recupera la pelota Duarte. La cambia toda en la izquierda para la intervención de Duto. El Lautaro de la Cruz, quiero decir. La pelota la recupera Duto. La jugó. Atención para la llegada de Lautaro de la Cruz. Se le pierde el balón afuera al otro de la Cruz, Mauricio de la Cruz. Los primos, que me parece se van a marcar en varias oportunidades en este segundo tiempo. Pelota hacia adentro, hay foul de Mauricio de la Cruz en perjuicio de Máximo Duto, el número 15 de Guaraní, que ya va hacia el área. El tiro libre para el conjunto franjeado. Desde el costado izquierdo, perfilado de zurda Joaquín Machado, de derecha Santiago Duarte, que ya ha dado muestras fehacientes de su muy buena pegada en la primera etapa. Pasa el número 3, viene el centro de Duto, devuelve en el primer palo Mauricio de la Cruz tirándolo al córner. Quinto tiro de esquina. Al final fue Lautaro de la Cruz el que le pegó la pelota y no Duarte como pensaba. Quinto córner para Guaraní. Le va a pegar Joaquín Machado, el número 3. Se acomodó de zurda, después cambió, le pega con las dos. Viene el centro de Machado. ¡Gol! Florentín. ¡Gol! De Guaraní. Lucas Florentín de cabeza, impecable. La peinó, cambió la trayectoria para ponerla lejos del alcance del arquero Mendoza. Tras el gran córner colocado desde el costado izquierdo y de derecha por Joaquín Machado. Para anotar el primero, Lucas Florentín, impecable cabezazo, gran gol de Guaraní, que pasa a ganar la 1 de mayo 1-0. Segundo tiempo y recién se abre el marcador. Por suerte, Lucas Florentín se le prendió la lamparita. Hermoso gol. Desde acá te digo, hermoso abrazo también de Gustavo Cardoso, actual presidente, y César de Camili. Mirá vos, ahí en la platea. Bueno, muy lindo gol. Realmente
Leandro, ¿te sorprendió, me parece, a vos como a mí también, ¿no? La forma en que Machado cambió de buenas a primera como para ejecutar el córner. Se había acomodado para la zurda, iba a venir un centro abierto, indudablemente, desde el costado izquierdo. Cambió abruptamente, se acomodó para la derecha y mandó un centro que se fue cerrando para la llegada y ese cabezazo de Lucas Florentín. Cuando ataca otra vez, Guaraní marca en retroceso para sacarla a Samuel Ríos. Hasta la mitad de la cancha, recupera Almirón, no puede Denny Benítez, sale 1 de mayo. No, buena pelea en la mitad de la cancha ganando de Duarte. Ya estoy con el concepto de Leandro Borges. Corta Machado, no puede Duto, foul en perjuicio de Mauricio de la Cruz, tiro libre en favor de 1 de mayo. Sí, me hizo acordar a esta semana Dembélé, que hizo lo mismo en un penal, se posicionó para pegarle de zurda. Córner para Guaraní. ¿Será que sorprendió hasta a los defensores de 1 de mayo? Machado, pero bueno, igual, impecable el salto y el cabezazo de Florentín cambió, para este 1-0. Con las dos, Mirá vos hasta dónde Viene se me el fue, mi centro de amigo. Machado. Hasta Dembélé. Ataca otra vez 1 de mayo con Piedrabuena, la va a dejar salir de la cancha para que sea lateral. Vos te sonreíste, Serena, porque también me parece pensaste lo mismo. Sos una consumidora del fútbol internacional también, imagino. Yo prefiero 1000 veces el fútbol argento, el fútbol argentino, el fútbol del ascenso, lo mejor que tiene la Argentina. Pero sí te voy a contar los últimos resultados. Por el torneo provincial nunca se vieron las caras. Sin embargo, por la Liga Posadeña en el torneo clausura, Guaraní le ganó 3-1 a 1 de mayo y en el apertura 7-1 la franja se quedó con la victoria. Los datos de Serena Betancur a través de Deportes Misiones. Aquí sale Guaraní. Venía por el balón. Denny Benítez perdió con la marca de Samuel Ríos. Comete infracción el 5 de Guaraní. Tiro libre para 1 de mayo. El tiro libre lo tiene que practicar desde el costado izquierdo. Gadea va todo 1 de mayo a buscar de arriba. Está Kunz, está Frutos, está Ledesma. Llega también Samaniego, Ríos. Viene el centro de Gadea. Devuelve Mauro Gómez dando una mano. Le pega como viene. La mandó a la calle Pedernera. Que no se diga. Ramírez. La colgó de un barrilete. La mandó casi a una nube. El jugador de 1 de mayo, saque de meta para Guaraní que gana 1-0 con un golazo en el arranque de este segundo tiempo de Lucas Florentín de cabeza. Ahí la tiene justamente el marcador central. La levanta hasta la mitad de la cancha, la viene a buscar Mauro Gómez, la aguanta con el pecho. Combinó corto con Denny Benítez, pasó al ataque Vera. Juega Almirón, corre Vera. También llegaba por aquel lado Máximo Duto. Corta el jugador de 1 de mayo, pelea Samuel Ríos, cae el jugador tricolor. La pelota sigue en juego contra el banderín del córner, se lucha más de lo que se juega allí el árbitro, el asistente en realidad. Guido Cabaña, Barbosa da lateral para Guaraní, desde la derecha lo hace Vera, Denny Benítez. Con la marca de Pereira, se la roba Pereira, pero recupera Denny Benítez. Cae Denny Benítez, foul de Pereira, tiro libre para Guaraní. Y allá cruza la cancha para pegarle Lautaro de la Cruz, el número 14, que reemplazó a Abogado en este segundo tiempo. También llega Machado para pegarle. Ya se animó Machado, ya se agrandó Machado, dijo. Y si yo fui el del córner cambiando de perfil, ¿cómo no voy a cambiar de perfil y pegarle desde la derecha con la zurda? O con la derecha y lo sorprendo a todo el fondo de 1 de mayo. A ver, 3 hombres de Guaraní para ejecutar. Sale de esa zona Santiago Duarte. Atención, viene el centro al punto penal. El despeje sacándola del área de Frutos. Pelota al costado izquierdo afuera del terreno. Sin apuro llega Machado para hacer este lateral.
en favor de Guaraní cuando se vienen 3 modificaciones en simultáneo en 1 de mayo. La maneja Duto. Duto entregando parado. Devuelve Mauricio de la Cruz. La aguanta Gadea. La levanta Kunz a terreno de Guaraní. Corría Pereira. Cierra en el fondo Florentín. Tocaba corto con Mesa. Miranda. Arriesgó Miranda más de la cuenta. La robó el arco libre. Falta. Dio de ventaja. Le quedó para Pereira. Está el empate de 1 de mayo. Lo erró Gadea. Lo erró Gadea. Lo erró Gadea. Error de juventud del pibe. Tarjeta amarilla para Duarte por la durísima falta en perjuicio de Samaniego. Pecados de juventud, decían en algún momento los viejos relatores. Arriesgó más de la cuenta el pibe. Se la robaron, quedó el arco libre. Después Duarte se tuvo que ganar una amarilla porque se venía Ramírez para anotar el empate. Se ha salvado Guaraní. Se vienen 3 modificaciones en 1 de mayo. Contame, Serena. Va a entrar con la 15 Daniel Barzala, con la 16 Santiago Colman y con la 17 Néstor Barrientos. Vamos a ver, se retira el número 7 Francisco Piedrabuena y veremos los otros que se retiran. David Gadea y el número 11 Pablo Pereira. Perfecto. Ahí están los cambios. Pecado de juventud, ¿no, Leandro? Sí, se confió el arquero de Guaraní. La pelota se le fue un poco más larga de lo que se tenía que ir. Y bueno, se salvó de milagro Guaraní. Vos decías en la primera parte, Roberto, Guaraní no está apurado, está jugando bien, pero creo que lo mejor que le pudo haber pasado al conjunto local es abrir el marcador rápido, porque sabemos que después las cosas se empiezan a complicar y la gente empieza a presionar. Y siempre pasa esto, que no quiere que pase el hincha franjeado, que cuesta un poco más de la cuenta y termina sufriendo siempre Guaraní en condición de local. La opinión de Leandro Borges a través de Deportes Misiones TV. Estamos en el Estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. En 10 ya del periodo complementario. La va a sacar Machado. Lo presiona el recién ingresado Daniel Barzala. Tocaba corto. La saca hacia adelante Duto. Corta a Mauricio de la Cruz. La pone para adentro. Recibe Samaniego. Lo trabaron y perdió. Y 3 atacan y 3 defienden. Ahora se rearmó el fondo de 1 de mayo. La tocó Mauro Gómez. Jugó corto para Lautaro de la Cruz. Lautaro de la Cruz la pone para Duto. Viene el centro. Rebota. En Samaniego la recupera Duto. Después la puso para adentro. Y la va a sacar Hernán Kunz. Kunz entregando corto con Daniel Barzala. Pelea Machado, pelota afuera. Manos arriba para 1 de mayo con Mauricio de la Cruz. La pone larga en procuro de Hernán Kunz. Aguantaba Kunz, la puntea en el camino. Duarte, tocaba Mauricio Lautaro de la Cruz. Hay falta en el camino sobre el jugador de Guaraní. Cuando caía Mauro Gómez, habrá tiro libre en favor del local que gana 1-0 por el gol de Lucas Florentín. En el arranque mismo de este segundo tiempo. Machado para pegarle a la pelota. Tiene que salir de ese lugar Daniel Barzala. Machado para pegarle. A todo esto está ganando Argentinos Junior 1-0 a Tigre. Está a un gol de forzar los penales por el último ascenso a Primera División en el Estadio Atlético Posadas. Corta a Duarte, le pegó al arco desde lejos. Controlaba a Mendoza con nervios de acero realmente. La pelota salió cerca del palo derecho del portero. Es la primera fecha del torneo provincial de la FEMIFU. Kunz arriba, perdía con la marca de Mesa, recupera 1 de mayo, balón para Barrientos, es rápido, número 17, no quiere problemas. Mesa que la saca fuera de la cancha. Se adelanta Mauricio de la Cruz en la derecha para hacer este centro. Con las manos, este chico hizo inferiores en River.
Hay dos balones en la cancha, la tiene Mauricio de la Cruz. Tocó corto para el número 15. Daniel Barzalá. De la Cruz que se venía. Marca en el fondo Machado. La pelota la corta en la mitad de la cancha. El zaguero central Ledesma. Recupera el balón Máximo Duto. Se la toca afuera Mauricio de la Cruz. Saque de banda. En favor de Guaraní que gana 1-0. Sin apuro Joaquín Machado. Hacia atrás para Mesa. Lo viene a apurar Kunz. Resuelve bien con Florentín, el autor del único gol del partido hasta aquí. Abrió juega para Vera. Vera lo ubica a Duto. La tiene Duto. Mano. Cuando picaba bien habilitado Mauro Gómez. Todo invalidado. Salida favorable a 1 de Mayo. Que ya metió 3 cambios. Pelotazo largo. Busca Barzalá. Arriba Florentín despejando. La recupera el ahora capitán número 5 Samaniego. Combinó con Barzalá. Pegó en el árbitro. Bote a tierra favorable a 1 de Mayo. Ahí está. Barzalá. Lo sorprende Mauro Gómez desde atrás. Recupera Colman. Levanta la pelota Ledesma. Corre Samuel Ríos por la izquierda. Lo presiona Alan Almirón, que pasó a jugar por la derecha como volante. La saca Almirón a la mitad del terreno. Corta el balón Samaniego. Mauricio de la Cruz por bajo. Tocaba corto para Barzalá. Arranca Barzalá. Se frena. Cambia hacia la izquierda para que se venga Ramírez. Pelotazo sin ton ni son, largo, que se pierde por línea de fondo. Saque de arco para Guaraní, que no tiene apuros, Leandro. No tiene apuros y en una de las jugadas en donde Guaraní atacaba, aprovechó Duto y el Uchans para decirle al arquero: no te confíes y sacala rápido, no te confíes, sacala rápido, mientras intensifica la entrada en calor a Dorian. A Dorian, que tuvo un último paso en Brown, Jorge Gibson Brown, en el pasado torneo clausura. Ex La Picada. Pelotazo largo. La busca Alan Almirón, la pone en profundidad para el gol de Mauro Gómez. Al arco, tapó el arquero, rebote corto y después la saca como puede. Ledesma, gran corrida de Mauro Gómez, le quemó los guantes a Germán Mendoza, que tapó extraordinariamente. Increíble tapada de Germán Mendoza para que Mauro Gómez no debute en la franja con un verdadero golazo. Pelea 1 de Mayo, falta, le están cobrando a Ramírez. En perjuicio de Máximo Duto, que caía al piso. En otra arriesgada salida de Guaraní desde el fondo. Es cierto, es lindo ver a tu equipo salir jugando, pero muchas veces cuando arriesgas más de la cuenta porque el rival presiona alto, a veces es preocupante repetir permanentemente esa maniobra y por ahí saltar línea de vez en cuando no viene bien con un pelotazo largo, ¿no? Cabecea Kunz, la busca Barzalá, la pelea y la gana Machado. Arranca Machado, se viene por la izquierda, se frena. Tocó corto para Mauro Gómez de media vuelta, intentó jugar hacia adentro con Lautaro de la Cruz. Robó el balón Samaniego, un pelotazo que será del arquero Luciano Miranda. Santiago Duarte. La cambia todo a la derecha para Vera. Se viene Vera por el costado derecho, entregó para Denny Benítez. Cambió de rumbo, retrocedió para Florentín, la pide Vera. Vera en el costado derecho de la cancha. Hace la diagonal, combinó con Lautaro de la Cruz, la perdió con Barzalá. Barzalá que la ponía larga, corta Denny Benítez. La pone para Alan Almirón, engancha al Almirón, retrocede, pero siempre teniendo la posesión del balón. Con la marca de Ledesma, el toque para Denny Benítez. Devolución de Vera. Centro de Almirón. Arriba despejando de cabeza Mauricio de la Cruz. Le cayó a Duarte, apuntó, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
de Santiago Duarte. Vaya nombre y apellido de extraordinarios jugadores de décadas pasadas. Ha habido en muchos equipos de Guaraní jugadores con el mismo nombre y apellido. Como lo decíamos en la primera etapa y lo advertíamos, tenía un guante en su pie derecho y la calzó desde casi 30 metros para clavarla abajo, para dejar sin respuesta al arquero Germán Mendoza y anotar el segundo de la franja. Arriba despejando de cabeza Mauricio de la Cruz. 1 de mayo, le cayó a golazo, Duarte, apuntó, tiró. de Santiago Duarte. Hay cambio en Guaraní. Antonio Franco sale con la número 5 Denis Benítez. Ingresa Ulises Adorián con la número 13. Qué golazo, Leandro. Tremendo zapatazo del número 8 de Guaraní, que bueno, la vio venir, lo decías vos, tiene buena pegada, se hizo de su espacio y sacó el terrible sablazo, nada que hacer para el arquero visitante. Barzalá que la tiene, busca el descuento ahora, 1 de mayo, pierde 2-0. Abrieron juego para Samuel Ríos, la tiene Ríos. Barzalá, Ríos, golazo de Santiago Duarte. El segundo, centro, pasado, le cae a Barrientos. Barrientos que le pega, rebotó en mesa. Cuando reclamaban una mano inexistente los jugadores de 1 de mayo. La sacó Machado. Duarte, Machado. Hace la personal. Machado gana 2-0. El equipo de Luchans y Duto. Adorián en su primera intervención. La cambia toda en la derecha para el jugador Duto. Abrió para Vera, viene el centro por bajo, Almirón, mordido le pegó la pelota a Alan. Y el balón se fue abriendo contra el caño derecho del portero Mendoza, que por las dudas había arrojado casi el tercero de Guaraní. Muy cerca nuevamente, pero Alan lo agarró bastante desprevenido y también mal parado. Por eso no pudieron convertir el tercero para Guaraní. Antonio Franco. Déjame decirte que le doy el premio Puskás a Santiago Duarte, Ataca otra vez Guaraní, pelota para Almirón, tiene la revancha, tiró, pasó por toda la boca del arco. La pelota pasó por toda la boca del arco y no pudo conectar. Mauro Gómez en el segundo palo, rozó en el arquero Mendoza que evitó el tercero, es córner. El sexto para la franja. Córner para Guaraní, Antonio Franco. Y veremos si Manuel Duto y Juan Luchans no hacen otro cambio. Los jugadores bastante cansados. Por el lado de 1 de mayo los jugadores siguen entrando en calor. El córner lo va a hacer otra vez Machado. Busca doblete Florentín. Machado de derecha y desde la izquierda. 2-0 gana Guaraní. Va Machado, viene el centro cerrado. Le rebotó la pelota en el pecho al arquero. Mendoza, confundido por el salto de Samaniego y de Barzalá en el primer palo, casi que se mete en el tercero. Entre los dos jugadores y el arquero de 1 de mayo. Ataca Guaraní, la tiene Alan Almirón. La pelota le quedó atrás, retrocede Almirón. Gana la posesión del balón, pero corre la cancha al revés. Tocando corto para Duarte. Duarte que la tiene. 21 minutos ya de este segundo tiempo. Barzalá. Levanta Ramírez, un largo envío al cual no puede llegar de ninguna manera Barrientos. Ya es del portero Luciano Miranda. Mesa, Duarte, Duto, Almirón. La pide Lautaro de la Cruz. Abrió para Mesa. Adorián, pelota larga de Almirón, corre Vera, cierra Ledesma, lucha Samuel Ríos, la perdió, le cae a Vera, a Ledesma quiero decir, pelotazo largo para Barrientos, sale del fondo Mesa, Duarte, Vera, domina el resultado, el territorio y la pelota Guaraní, Almirón, Duarte, se le fue larga. Y lo habilitó a Barrientos. Arranca Barrientos cuando el árbitro antes cobra una falta en perjuicio de Duarte. Y da tiro libre para Guaraní. Van a empezar a aparecer los espacios ahora, Roberto. Y Guaraní, si sabe aprovechar, puede ser que estire más la ventaja.
Hasta el primer gol pensaba, ¿no? Qué bien 1 de mayo porque seguía jugando tranquilo, trataba de mantener a sus jugadores en su zona, pero ya el segundo gol lo aturdió al equipo trabajador, que empieza a dejar espacio y va a empezar a entrar en la desesperación por querer achicar el resultado. Se adelanta Vera en el costado derecho, 2-0, gana Guaraní, Antonio Franco. Duto, Vera, Almirón quiero decir, ahora sí para Vera, habilitado, pero la pelota muy larga, viaja y se pierde por línea de fondo. Saque de portería. Mendoza que le pega a terreno rival, la busca Barrientos, marcado por Machado. Arranca Barrientos, cabecea devolviendo Mesa. Para atrás Duarte, que quedó dolorido ahí cuando trabó con Barrientos. Tarjeta amarilla para Barrientos, otro amonestado en 1 de mayo. 24 casi del segundo tiempo. Barrientos le muestra la canilla y le dice, mire, mire, mire Lemos, acá también me pegó él, ¿eh? ¿Ve? ¿Ve? Y Lemos le dice, no vi, no veo nada, le dice. Y se va descorazonado Néstor Barrientos. La cuestión es que ha sido amonestado el número 17. Ahora tiro libre para Guaraní, que prepara otro cambio, ¿no? ¿Quién se viene en Guaraní? No, no, era uno que estaba en el banco, era Denis Benítez, que estaba allí buscando agua. El tiro libre ya se hizo, Mesa, Florentín, Vera, se adelanta Vera, no puede a Dorian, marca en el fondo Ledesma, pelota para Samaniego, arranca el número 5, ataca 1 de mayo, pelota en profundidad, buscaba Colman, devuelve Vera, regaló la pelota para Mauricio de la Cruz, la recibe Barrientos, la pisa Barrientos, le gana limpiamente Machado, es buen marcador Machado, foul, le cobran a Barrientos. Machado es un muy interesante lateral izquierdo, hace rato que el fútbol de Posadas no tiene un marcador de punta con buena marca, con buena proyección, con buena pegada como este número 3 ahora de Guaraní. Y además polifuncional, porque puede jugar en varios sectores de la cancha. La cambia Duarte para Vera. Ledesma jugaba con Almirón. Vera rebota el balón en Colman. Antes una infracción de Almirón en perjuicio de Samuel Ríos. Está cobrando el árbitro. Tiro libre para 1 de mayo. Que decayó indudablemente físicamente, me parece, Serena en este segundo tiempo. Estos dos goles, la verdad que le pegaron un baldazo de agua fría a 1 de mayo, que se va desarmando con respecto al equipo que terminó siendo en el primer tiempo. Déjame decirte que hablaba de Joaquín Machado, quien hizo todo el verano la pretemporada con el plantel de Federal A de Crucero del Norte. Mirá vos. Es cierto, sí se habían ido él y Golomba, ¿no? Si no me equivoco. Golomba sigue en Crucero del Norte, sin embargo, con el cambio de dirigencia, Joaquín Machado decidió volver a la franja. Atacaba 1 de mayo, corta Almirón, dando una mano en defensa, le cayó para Duto. Máximo entregando corto con Duarte, autor del segundo gol. Almirón arranca por aquel lado a Dorian, se viene Ulises, la pone contra el área. No le llegó a Mauro Gómez, devolvió de cabeza a Frutos, completa Ledesma el despeje. Recupera Duarte. Domina Guaraní, gana 2-0. Almirón con otro centro, corría Lautaro de la Cruz, devolvió de cabeza a Ledesma. La va a sacar Samuel Ríos. Pelotazo largo para Kunz, que peinaba la pelota, pero nadie picaba en sus espaldas. Es presa fácil para la salida del arquero Luciano Miranda. Mesa. Florentín, que de cabeza abrió el marcador. Vera, por adentro la pide Almirón. Antes a Dorian. Por adentro el pase para Lautaro de la Cruz. El pase quedó corto para Vera. Sale Samuel Río. Estaba en offside Kunz. Devolvió de cabeza a Florentín. De cabeza a Dorian. La saca corta Florentín. Hay falta en el camino de Adorián. En perjuicio de Samuel Ríos, que hace el tiro libre.
La cambia toda Ledesma. Se viene Mauricio de la Cruz, corre. Barrientos, ganó Barrientos, se le terminó la cancha. Saque de meta para Guaraní, Antonio Franco. Casi la media hora, 29 minutos van de este segundo tiempo. 2-0 gana Guaraní, que tendrá que ir a visitar a fin de mes a Rosamonte en la segunda fecha de este provincial. 1 de mayo jugará con Olimpia San Antonio de Oberá, de visitante. Los dos equipos misioneros entonces de visitante en la segunda fecha. Los dos equipos posadeños. Tiene usted razón, Leandro Borges. Misioneros son todos. La tiene Alan Almirón. Duarte. Duto, Duarte. Adorián. Vera solo abierto en la derecha. Antes Almirón. No pasó al ataque Vera. Entonces juega hacia atrás Almirón. Vera entregando para Duto. Duarte. Descargó atrás para Mesa. Abierto en la izquierda. Corre Lautaro de la Cruz. Devolvió de cabeza Mauricio de la Cruz, el primo. La devuelve a terreno rival. Aguanta Kunz. Arrancó con la marca de Mesa que se rehace. Y se la saca limpiamente. Devuelve Florentín. Le cayó para Duto. Engancha Duto. Se la saca Mauricio de la Cruz. Samuel Ríos. Samaniego. Ramírez. La tiene Ramírez. Atrás para Carlos Frutos. Se adelanta Frutos. Prefiere jugar a lo ancho con Ledesma. Ramírez. Pelotazo largo. Buscándolo a Colman. Llega la pelota mansa a manos del arquero Miranda. ¿Quién se prepara en Guaraní, Serena? Con la 16 va a ingresar Marcos Cáceres, uno de los juveniles de Guaraní, Antonio Franco de la reserva. Veremos quién es el que sale. Por estado físico me parece que quien hizo el último gol, Santiago Duarte. Ganó Barrientos en velocidad a la marca de Machado. Esta vez coloca el centro por bajo. Le quedó para Kunz. Engancha Kunz. Cae. No hay penal, dice el árbitro. Cuando reclamaba Kunz, llegaba Barsalá. La va a sacar como puede Máximo Duto. Revienta Machado. Aguanta Mauro Gómez. Cabeceaba hacia adentro. Nadie llegaba en sus espaldas. Recuperó Ledesma. Dos cambios también se vienen en 1 de mayo. ¿Quiénes son? 18 y 22. Luis Gadea y el otro ya te digo cuál es. Perfecto. Ya te digo, Alexis Arévalo, el 22. ¿Será porque le dicen el loco que se puso la camiseta 22? Es raro ver una numeración así en el fútbol posadeño. Bueno, se van a venir los 3 cambios en forma simultánea porque lo deben atender ahí a un jugador de 1 de mayo que está golpeado, Ramírez, que me parece es uno de los que va a salir. Y esto nos confirma, Roberto, que 1 de mayo jugó sin arquero suplente hoy. Claro. Usted tiene razón. No se hacen los cambios. Dejó seguir porque, pese al reclamo de Manuel Duto, no se hicieron los cambios. Arranca Samaniego, la pone para Kunz. Se le escurrió la pelota debajo del botín derecho. Y llegó a poder del arquero Miranda, que va a devolver. El partido ya casi que perdió intensidad de hecho y también emotividad, interés también, porque 2 goles de diferencia a favor de Guaraní me parece que lo van a hacer casi imposible de remontar. Bueno, acá le entró muy duro Ledesma a Vera, tarjeta amarilla para el número 6, se ha cargado de tarjetas amarillas 1 de mayo. Se vienen los cambios, este es uno de los problemas que 1 de mayo siempre tuvo desde que entró a la liga. Juega al límite del reglamento, mete suela en todos los sectores de la cancha y muchas veces termina con 1 o 2 jugadores menos. Un tema a corregir, ¿no? A ver, Alexis Arévalo con el 22 y Luis Gadea. Y se va Alan Almirón, Marcos Cáceres. Va a entrar en Guaraní. Bueno, entró con el 18 Luis Gadea, se fue Hernán Kunz. Entró con el 22 Arévalo. ¿Y quién se fue?
Y se va al almirón de la cancha para que ingrese el 16 Marcos Cáceres. Bueno, tenemos que confirmar quién salió por Alexis Arévalo en 1 de mayo. No lo vi. Hay tiro libre para Guaraní, viene el centro, al segundo palo, el cabezazo de Mesa le quedó para el remate al número 6, la saca justo a tiempo el zaguero central Ledesma. Le cae a Marcos Cáceres, arranca en su primera intervención el pibe. Duarte, a Dorian. Atrás para el arquero. Lo perseguía por las dudas Luis Gadea. La va a sacar a Dorian. Tocaba corto para Machado, levanta la pelota a terreno rival y ahí se viene, atención, el toque corto de Mesa que estaba como delantero. Se viene Cáceres, enfrentó al arquero, puede estar, se le terminó la cancha. La dejó correr Cáceres con mucha inteligencia, pero después la pelota viajó muy rápido y se le fue. Por línea de fondo se ha perdido el tercero Guaraní. Qué jugada del pibe recién ingresado Marcos Cáceres. Solito desbordando por el lado izquierdo de la cancha. Solito se fue y también así sola se salió la pelota. Se fue Ramírez nomás, el número 8. Para la entrada de Alexis Arévalo, el que estaba amonestado. Ramírez, además de estar amonestado, estaba muy dolorido. Y se fue Kunz. Recordamos. Ahí la tenía Cáceres, perdía con Arévalo, recupera Vera, escapa la marca de Colman, rebota en el camino en Arévalo, lateral para Guaraní, Antonio Franco, que tiene que hacer Lucas Vera. A Dorian. Se le pierde afuera la pelota. Lateral, saque de mano para 1 de mayo, ataca 1 de mayo por el costado izquierdo, se viene, atención. El jugador Colman le quedó para Barcelá. Y el remate del número 15 a colocar. Se fue por encima del travesaño cuando volaba Miranda. Fue buena llegada de 1 de mayo. Casi que lo descuenta. Jugadas parecidas a la primera parte de 1 de mayo. Cuando Guaraní era el que dominaba de la nada. Con una jugada por afuera. Metiendo la pelota adentro del área. Y creando situación de peligro. Se acaba de salvar nuevamente Guaraní, que cada tanto como que la defensa se desarma, en un momento llega que se desarma, se desentiende y 1 de mayo supo aprovechar esas situaciones. Lo que no pudo el equipo visitante es concretar las jugadas, por eso el partido continúa 2-0 a favor de Guaraní, que ahora tiene a un jugador tendido en el área y al parecer se vienen los últimos cambios. Bueno, creo que es Mesa. No, Mesa está parado. ¿Machado puede ser el que está golpeado? Si no me equivoco, Machado, ¿no? Sí, Machado. El número 3. Santiago Alali. Con la 18 va a ingresar Santiago Alali, otro de los pibes de reserva. Perfecto. Con 10 momentáneamente queda Guaraní porque ha salido de la cancha Machado. Florentín que entrega para Vera. Sale por el costado derecho Guaraní, pelota larga para la carrera de Lautaro de la Cruz. Se viene de la Cruz, la pide en el área Mauro Gómez. Mauro Gómez descargó a la derecha para la llegada de Duto. La tiene Máximo, pasó como luz mala, llegando por la derecha. Vera coloca el centro por bajo, la saca Samaniego. Después completa Arévalo y va a la contra con Colman. Se frena Colman. La pide Barrientos en la derecha, habilitado Barrientos, aguanta, por adentro pica Barcelá, la tiene Barrientos, va a colocar el centro, adelantó mucho la pelota y se la saca Duarte, corta Mauricio de la Cruz. Entregaba el pase muy largo, Arévalo, se perdió afuera, saque de costado para Guaraní, reingresa Machado y se va a producir la última modificación en la franja con el número 18 a la cancha, Santiago Alali. Vamos a ver quién se va. A ver, quería jugar con 12 Guaraní. ¿Quién se va? Pero por eso, y quería ser el lateral Machado. Machado quería ser el lateral y ya resulta que habían hecho el cambio y no se había dado cuenta que él era el que tenía que salir. Bueno, Mesa pasó a jugar de 3 y a Dorian de 6, me parece. Bueno, insólita situación, ¿no? Se dio. Por un instante Guaraní jugaba con 12.
Solo un instante, nada más. Como Boca, el jugador número 2 era Joaquín Machado, muy querido por sus compañeros y así también por el cuerpo técnico, que teniendo la oportunidad de jugar para el Federal A, se quedó en el club de sus amores. 2-0 gana Guaraní. Barzalá que levanta. Pelota para Barrientos. La tiene Arévalo, cae Arévalo, foul de Duarte. Tarjeta amarilla para el número 8. El autor del segundo... se tiene que ir. Bueno. Se va, malas noticias para Guaraní. Antonio Franco se tiene que ir expulsado de la cancha. Santiago Duarte, el autor del segundo gol de Guaraní, no se dio cuenta que estaba amonestado, me parece. Porque cometió una infracción muy tonta desde atrás en la mitad de la cancha, en una zona donde no había ninguna situación de riesgo. Le sacaron la segunda amarilla y la roja a Santiago Duarte, el autor del segundo tanto de Guaraní, que ahora tiene que jugar los últimos 15 minutos con 10 hombres y con un 1 de mayo que indudablemente irá con todo a la carga Barracas a buscar rápido el descuento y después pelear el partido, aprovechando o tratando de aprovechar esa circunstancia del hombre de menos que tiene su rival. Centro al área, el cabezazo, muy débil. ¿Estaba adelantado? Sí, posición adelantada. No valía nada. El cabezazo del número 18, Luis Gadea, terminaba en las manos seguras del portero Miranda. El árbitro creo que dio ley de ventaja, porque ya la tenía en sus manos el arquero. ...40 minutos se cumplen, últimos 5... más lo que agregue el árbitro. Sale Florentín. Había falta en el camino de Luis Gadea, que le protesta al árbitro. Tiro libre para Guaraní, últimos 5. De a poco se ha ido acomodando la franja, conformándose con la ventaja de 2 goles, y le ha dejado en los últimos minutos el dominio del terreno de juego a su rival. Pero claro, sin ideas, sin juego, 1 de mayo casi que no lo complicó demasiado a Guaraní. Mete, lucha, pelea, es cierto, 1 de mayo, pero carece de juego asociado. La tiene Samaniego en la mitad de la cancha. Amaga para la derecha, sale hacia la izquierda. Por allá se viene Samuel Ríos. La tiene Ríos. La pone para adentro. Toca Samaniego. Recibe Arévalo. Mira para el área. Combinó corto con Samaniego. Saca del fondo Vera. Venía Dorian, foul en el camino de Arévalo. Tiro libre. Quedó golpeado en el rostro el jugador de Guaraní, Antonio Franco, después de la infracción de Arévalo, el número 22 de 1 de mayo. Entramos en la recta final del partido. Se acerca para corroborar el estado del jugador de Guaraní el árbitro, que da continuidad al juego. Alalí era, ¿no?, el que estaba caído al final, el número 18. Alalí está como extremo, Mauro Gómez de 9 y Marcos Cáceres como extremo izquierdo ahora. O al menos así se mueven ofensivamente. Por adentro está Duto, está Lautaro de la Cruz y Vera, que se adelanta y prácticamente juega con 3 en el fondo. Florentín, Adorián y Mesa. Son los 10 jugadores de Guaraní que tiene para defender esta victoria parcial. Lateral que hace Ríos para 1 de mayo. Corta de cabeza, sacándola de la cancha Lautaro de la Cruz. Se adelanta Ríos para hacer este lateral. Aguanta Gadea, Luis Gadea. Rebotó la pelota en Vera, saque de banda que hace Gadea. Se viene Colman, se metía hacia el área. Lo agarró a Florentín, que le ponía el cuerpo. Sin infracción, el árbitro da el tiro libre para Guaraní, que respira. 43 minutos. Toca Vera, recibe Florentín, el que abrió el marcador.
La cambia toda para Ulises Adorián. Se adelanta Adorián. Pasó al ataque Mesa. Pelota larga para Mauro Gómez. La trató de peinar para Cáceres. Traba en el fondo Frutos. Ganó Mauro Gómez. Por la izquierda se frena Mauro. Se la toca afuera. Frutos, lateral. Para Guaraní, que aguanta la pelota lejos del arquero. Luciano Miranda, esperando simplemente que se cumpla el tiempo reglamentario. Buena victoria de Guaraní en el arranque del provincial. La tiene Máximo Duto, la cambia toda para Vera. Se viene Vera por el costado derecho. Miró al área, colocó el centro, entra Mauro Gómez, habilitado, no, en offside. Estaba Mauro Gómez. Indirecto, salida desde su área grande para 1 de mayo, cuando allá está Vera tratando de elongar. Está calambrado Vera, está caído. El número 4 se demora el partido. 30 segundos finales para cumplirse los 45. Cantan y cantan los hinchas de Guaraní en la cabecera de la César Napoleón Heró. Tiempo cumplido en Atlético Posadas. Gana Argentinos Junior 1-0, pero no le alcanza. Está ascendiendo Tigre de Santo Pipó. Será el equipo 20 del torneo clasificatorio, porque el año que viene solo habrá 12 en la Superliga y 10 quedarán en la Primera A, en esta reestructuración que está por hacer la Liga Posadeña de Fútbol, y el resto será Primera B. Se está terminando la historia, jugamos, veremos cuánto más. No hemos visto todavía cuánto agregó el árbitro Harold Lemos. Acá está todo vendido, ¿no, señorita? Acá está todo cocinado. Guaraní va a pasar a ser puntero junto a Rosamonte de la zona 2 de este torneo provincial. Leandro, 6 minutos más dieron allá. 6 minutos más en el cancha de Atlético Posadas, así que no está nada cerrado todavía. Un gol más de Argentinos Junior lleva la definición a los penales. No apto para cardíacos el final en Atlético Posadas, con transmisión también de Deporte Misiones. Acá quedan con 9 momentáneamente Guaraní, fuera de la cancha, atendiéndolo a Vera. ¿Cuánto más? A ver, ustedes que tienen mejor vista. 7 u 8. 7. Hasta el 52 vamos. No sé por qué tanto, ¿no? Me parece que no tiene sentido. Lautaro de la Cruz que la tiene. La levanta, la empala, corre por aquel lado Mauro Gómez. Pelea por el balón, tocó corto para Lautaro de la Cruz, otra vez para Mauro Gómez. Le cerró el camino, Frutos. Engancha Mauro Gómez, la pisó, la hizo rebotar en el zaguero central. Y es córner, se enojó Frutos con Mauro Gómez por ese lujo que le tiró. Le pisó la pelota, se la mostró y después se la hizo rebotar. Y bueno, Frutos, son las cosas del fútbol, mi amigo. No me va a decir que en algún campeonato de barrio usted no hizo lo mismo contra un delantero rival cuando estaba ganando, ¿no? Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí. Y así es el fútbol, es lo lindo que tiene el fútbol. El córner para la franja desde el costado derecho. Jugará en corto. Buscan la línea de fondo, se venía Lautaro de la Cruz, foul de Samuel Ríos, al límite de la amarilla, el número 3. A ver si no le saca la amarilla. Se enoja Ríos. ¿Y qué va a reclamarle Ríos al asistente? Porque cobró falta. Un poco más lo partió al medio al pobre Lautaro de la Cruz. Y encima Samuel Ríos pretende tener razón. No sé de qué. Se enojó porque el asistente le pedía la distancia que tiene que tener en el juego corto del córner. Y bueno, pero saben que hay que tener siempre 9 metros 15 cuando hay un tiro, sea indirecto o directo. Habrá tiro libre en favor de Guaraní desde la derecha, una especie de córner, pero más corto y un poco más abierto. En la barrera están Luis Gadea y Samuel Ríos. Mandan el centro, llega Dorián, la pelota lo supera todo, la corre Mauro Gómez.
La aguanta Mauro. Toca hacia adentro. Corre Cáceres, traba Cáceres. Ganaba Cáceres, después perdió. Iba a la contra con Luis Gadea. Ataca cuando se agarró. Se agarraron feo. A ver. Se agarraron feo Frutos y Marcos Cáceres. Y después acá, en la maniobra que usted seguía por la cámara de Deporte Misiones, también quisieron hacer justicia por mano propia algunos jugadores. Inentendible, ¿no? Porque un partido que no ha tenido absolutamente nada de agresividad, que se ha jugado limpiamente, que no ha habido mala intención, no tiene sentido de que en el final, en estos 7 minutos que agregó el árbitro, se pueda producir algún episodio de violencia. La baja Mauro Gómez, la cambia toda. Lo tumbaron a Mauro. Arévalo fue. La busca por aquel lado Alali. Para el partido el árbitro para que lo atiendan a Mauro Gómez y da tiro libre en favor de Guaraní Antonio Franco. 49 de 52. Quedan 3 minutos. Nada más. Ya voy a estar actualizando lo que pasa en la cancha de Atlético Posadas. Nos interesa porque también es el fútbol posadeño. Ahí se está definiendo el último ascenso al círculo superior del fútbol argentino. Del fútbol misionero, quiero decir. En el fútbol argentino, Riestra y River acaban de empatar 0-0 por las dudas, si usted quería saber algo vinculado con el fútbol argentino. Empató Tigre, entonces asciende Tigre, asegurando el ascenso con ese empate. Acá se viene Samuel Ríos. 50 minutos, últimos 2 minutos. Falta de Arévalo, el árbitro dejó seguir porque la tiene en la derecha. Alali, se viene Alali, adelanta, tira el slalom, marca Samuel Ríos tirándola por un costado. Ledesma era en el puesto de Samuel Ríos, tiro lateral en realidad en favor de Guaraní Antonio Franco, que no tiene apuros. Se termina la historia, gana Guaraní 2-0 y alcanza su primera victoria en el debut, en el provincial de la FEMIFU. Alali con el centro, con el pecho, la baja Ledesma. La saca para Arévalo, devolución otra vez para Ledesma. Samuel Ríos, mira su cronómetro el árbitro, lo va a terminar en cualquier momento. Pelotazo largo para Barrientos, de cabeza la bajó. Le cae a Luis Gadea. Aguanta la pelota el 18. La ponen en cortada para Barzala. Encaró la marca de Mesa, rebota en Mesa, traba Mesa, gana Mesa. Córner. Tercer córner en favor de 1 de Mayo en el final del partido. Va a buscar el descuento de arriba con la cabeza de Frutos, con la cabeza de Ezequiel Ledesma. El conjunto trabajador, otro acalambrado, no acalambrado, golpeado. En Guaraní Antonio Franco, ¿quién es Serena? Usted que tiene mejor vista. Por lo que vemos desde acá, Lucas Florentín. Perfecto. Tiempo cumplido, 52. Ya no hay más tiempo. Vendrá el córner y después se va a terminar la historia. Va a ganar Guaraní nomás. A Dorian será, me parece, sí. Florentín está en el área. Ahí está Florentín con el árbitro. Se han cumplido los 52. Se va a terminar el partido. Va a ganar Guaraní Antonio Franco. En Atlético Posada lo empató Tigre en el final. Y asciende Tigre a Primera División. Ganando 3-1 en la ida, empatando 1-1 de visitante en Posadas. Es el equipo 20 para la próxima temporada. Terminó el partido, clasificó Tigre. Festeja, Santo Pipó ascendió. Vuelve a Primera División Tigre. Acá Guaraní está asegurando su primera victoria. Vendrá a Dorian, es el que está caído, y va a dejar con 9 momentáneamente a Guaraní. Vendrá el córner. ¿Cuánto más? 2.
Se enoja Duto, dice, anda. ¿Se acuerdan, no? De ese gesto que habitualmente se hacía en un sketch de video match, ¿no? Anda. Le pega desde la derecha. El centro Barzalá cerrado de cabeza. La saca Mauro Gómez. Completa a Alalí. La busca Barzalá. Lo trabó justo Cáceres. La sacaron larga para la carrera de Alalí. Sale el arquero Germán Mendoza. Rebotó en Alali. Se va a ir por línea de fondo. Saque de arco. Para 1 de mayo, que va a ser el arquero. Hasta el 54 vamos. Saca Mendoza. Recibe Samuel Ríos. La pide Luis Gadea. Pelotazo largo. Busca Gadea. Arriba Florentín devolviendo de cabeza. Quedó golpeado. Va a regresar a Dorian en cualquier momento. Se viene Barrientos. Barrientos apuntó de zurda. Tiró. La mandó a la tribuna. Saque de meta con 9. Estaba jugando Guaraní ahora con 10 porque volvió a Dorian. Fue expulsado, recordamos, Santiago Duarte. Se va a terminar el partido. No hay más tiempo para el tercero de Guaraní ni para el descuento de 1 de mayo. Sacará Luciano Miranda y se va a terminar el partido. Acomoda la pelota el juvenil portero. La pide a Dorian para salir jugando corto. Y juega con a Dorian. La tiene a Dorian otra vez con su arquero. Florentín no da más, ¿eh? Se está tomando la cintura. No hay más tiempo. Pita el árbitro Harold Lemos Muñoz. Y marca el final del partido. Ha ganado Guaraní Antonio Franco en el debut en el torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Por los goles de Lucas Florentín de cabeza en el arranque mismo del segundo tiempo y un golazo desde media distancia de Santiago Duarte, después expulsado. Guaraní Antonio Franco le acaba de ganar 2-0 a 1 de mayo. Una victoria indiscutida para el equipo franjeado que debuta con el pie derecho. Primera victoria en el ciclo de Gustavo Cardoso como nuevo presidente de Guaraní, Antonio Franco. Voló el arquero. De Serena Betancourt por Deportes Misiones. Está bien. Qué manera de debutar en este ¿A quién provincial le han para una cometido la franja falta? que Bueno, venía parece que bastante Velázquez va golpeada, de todas maneras hacia el dirigencial y área. deportivamente. Perfilado, Qué mejor Machado que debutar en este y Duarte. torneo Duarte un con el triunfo centro, nada más ni atención. nada menos de 2-0. Ahí Uno la queda la de los pelota goles para con el un remate chico de la muy casa débil. como lo es Lucas Florentín. Y Santiago Perfecto. Duarte, flamante refuerzo Lateral de la franja que en este hicieron último con momento. Duarte. Se perfila Duarte. Manda centro Saludan cabezazo los arriba del jugadores travesaño de Guaraní. Mauro Gómez. Reciben el Fondo. aplauso. El jugador desde todos los sectores. Ledema, gran Pelota pelota estadio puesta Clemente en Argentino profundidad por Fernández de Ramírez Oliveira. para Piedrabuena. Se demoró una eternidad. En la próxima fecha Guaraní, recordamos, Córner para Guaraní. Visita Le va a pegar a Rosamonte en Apóstoles. Joaquín Machado, el 30 de el número marzo. 3. Se Y acomodó de 1 de zurda, mayo después cambió. visita Le Noverá pega con las a dos. Olimpia. Triunfos y Viene el discusiones. centro de Machado. Jugó bien Guaraní, Esa. propuso. Miranda, por arriesgó ahí, Miranda jugó más de mucho la por cuenta. abajo, La jugó robó muy el arco tranquilo, libre. a media máquina. Falta. Pero Dio lo de terminó ventaja, le ganando quedó para bien el Pereira, está conjunto el empate de franjeado. 1 de mayo, lo roba Poco y Dea. nada de 1 de mayo. Bueno, la su picada. primera experiencia en este Pelotazo torneo largo. provincial. La busca Cosas Alan para Mirón, la aprender, pone en cosas para ir profundidad puliendo. para Siempre el gol de pasa Mauro Gómez al arco, los tapó el equipos arquero, que juegan rebote por corto primera y vez un después la saca torneo. como Por ahí te confías devoluciona. venir a jugar sin un arquero suplente. De Vera. Creo que Centro todo de va sumando Almirón, para que arriba se den despejando estos de cabeza resultados. Mauricio de la Y nada Cruz. más y nada Le menos que cayó a frente a Duarte, Guaraní. apuntó, tiró. Y se vienen equipos duros, porque los equipos del interior sabemos Guaraní que son Antonio equipos Franco. duros, que tienen Déjame buenos jugadores decirte que le doy también. el premio Y se van a Puja venir a partidos Santiago Duarte, importantes, partidos duros, tanto para Ataca 1 de otra vez mayo Guaraní, como pelota para Almirón, Guaraní. tiene la revancha, Y algo tiró, que pensaba pasó Roberto por es que toda la pocas boca. veces Luchans y se ve Duto. un arquero tan A joven Dorian, en el arco en de su Guaraní. primera intervención. Porque La siempre cambia toda a la los derecha. juveniles están dentro del campo de Para el juego, jugador pero Duto. siempre jugando en la delantera. Abrió en la- para en la Vera, viene el defensa, centro por en el bajo medio Almirón. campo, pero siempre Mordido vemos le un pegó arquero la de experiencia, pelota a un arquero Alan. de renombre, un Mendoza, arquero con trayectoria. Pero hoy todo esto cambió y está un juvenil, un arquerito que si lo ves de cerca es joven, 16 años. Y ahí se ve, ¿no? Lo que hizo hoy, que bueno, no terminó en gol de milagro, pero son cosas que van cambiando
Y creo que es bueno también para esto del fútbol darle la derecha, darle la confianza a un chico de la casa, a un chico joven en el arco de Guaraní. Creo que es bueno para el fútbol misionero. Y hoy Guaraní se lleva una gran victoria en lo que es su debut en este torneo de la FEMIFU. Perfecto. Las fotos, los recuerdos, los parientes, ahí están los de la Cruz, los Denis, Benítez, también con Piedrabuena y Mauricio de la Cruz, tomándose una instantánea. Mendoza que saludó a Luchán Ciaduto, el arquero de 1 de Mayo. El Luchán que saluda a la terna arbitral. Bueno, ha concluido el debut de Guaraní Antonio Franco. Mientras 2 suplentes que no jugaron en Guaraní Antonio Franco están haciendo un trabajo físico que les permite estar a la par de sus compañeros en cuanto al desgaste, al trabajo que han tenido durante el desarrollo de este partido. Duto que caballerescamente va y saluda a la terna arbitral. Todo termina como debe ser, una fiesta deportiva. Ahí se abraza el presidente de Guaraní con Duto, el flamante presidente de Guaraní con Manuel Duto. Se van hacia el vestuario los protagonistas. Ha terminado como corresponde un partido. Lo veo también a Matías Cantero, que pronto será arquero de Guaraní Antonio Franco también. Ahí está con Luciano Miranda. Algo le está diciendo, mirá, de arquero a arquero. Matías Cantero que alguna vez fue elogiado por Amadeo Carrizo cuando se fue a las inferiores de River Plate a jugar. Ahí está hablando con Adorián y con Luciano Miranda. Matías Cantero atajó en las inferiores de Crucero del Norte. Lo vieron y después se fue a River Plate. Bueno, vamos de a poco cerrando nuestro trabajo. Ha sido un gran gusto haber compartido esta doble transmisión en simultáneo, porque estuvimos en Atlético Posadas con el relato de Héctor Núñez, el comentario de Ismael Janikowski para el empate de Argentinos Juniors y Tigre, ascenso de Tigre de Santo Pipó a Primera División, y aquí con el trabajo técnico impecable del maestro, del más grande de todos los que trabajan en el aspecto técnico, que a uno le da una garantía. Lástima que no se lo puede tener todos los fines de semana en el fútbol, porque comanda la producción técnica de las mejores y más grandes transmisiones que se hacen en el streaming misionero, el automovilismo, nada más y nada menos. La referencia es para Octavio Curle, a quien realmente le debo agradecer. Es como mi hijo por las diferencias de edad, pero fundamentalmente también por el trato que tenemos y por esta manera y gentileza que ha tenido de salvarnos en un sábado muy complicado para nosotros por diversas razones laborales del resto de los muchachos que están dentro del equipo humano, digo, y ahí incluyo a todos, periodistas, camarógrafos, operadores, etcétera, etcétera, de Deporte Misiones. Y humildemente, Octavio nos dio una gran mano hoy para que usted pudiera ver este partido de Guaraní de 1 de Mayo. Nos vamos, Leandro, hasta la próxima. Mañana nos estamos reencontrando en Crucero del Norte. Nos vemos, Roberto, mañana. Un saludo a toda la gente, a todos los seguidores de Deportes Misiones, y que no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como Deportes Misiones. Es cierto, el saludo y el respeto para todos los que han estado prendidos a la transmisión, a los que nos han escrito elogios y críticas en el chat. Todas son bien recibidas. Para los bien intencionados siempre habrá una respuesta. Serena, nos vamos. Hasta la próxima. Gracias por estar. Gracias a todos los que nos vieron, los que nos escucharon, y gracias a ustedes, compañeros, que hacen que este trabajo sea mucho más divertido. Y si uno tiene que hacer lo que le gusta, realmente no es un trabajo. Así que saludos a todos y vamos, Guaraní. Muy bien, ganó Guaraní 2-0 con los goles anotados, repetimos, en el arranque del segundo tiempo de cabeza por Lucas Florentín. ¿Y a los cuantos, Serena, el segundo gol de Guaraní anotado por Santiago Duarte con ese remate de media distancia? ¿20? A ver, 25. 25 minutos. Y expulsado sobre el final cuando iban 38
el propio Santiago Duarte por doble tarjeta amarilla. Esa es la síntesis, el resumen de lo que ha sucedido en este partido, que Guaraní ganó 2-0 a 1 de mayo. Gracias por elegirnos, gracias por estar junto a Deportes Misiones. Nos reencontramos en la próxima. Que la pase bien hasta todos los momentos.